De la sección del día jueves podemos comprender claramente cuál era la preocupación más alta del apóstol San Pablo con relación a esto de si de judaizar, circuncidarse, guardar la ceremonia o tener las costumbres y la cultura de la nación judía dentro de lo que era la nueva iglesia cristiana. Realmente aquí vemos una situación que allí en Antioquía era evidente. Era una situación tensa entre Pedro y el apóstol San Pablo, tanto así que era un conflicto abierto. Todo el mundo se daba cuenta del conflicto entre estos dos siervos de Dios. Ahora, lo interesante aquí es ver cuáles eran las razones por las cuales el apóstol San Pablo confrontó al apóstol Pedro. Ahora, él dice claramente en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, nos dice claramente cuál era la preocupación del apóstol San Pablo. Dice aquí en el versículo 11 del capítulo 2 de Gálatas, dice bien claramente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retiraría y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aún en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga bien, aquí dice claramente que era una simulación que ellos estaban haciendo, pero estaba afectando la armonía, la unidad del mensaje del evangelio. Versículo 14: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Muchas veces hay personas que dicen: bueno, yo hago esto y usted también lo tiene que hacer. Esto es lo que dice el mandamiento, usted tiene que hacer esto y esto. Muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque con mis obras yo te muestro mi fe. De tal manera que aquí el apóstol Pablo estaba reprendiendo al apóstol San Pedro. ¿Por qué? Porque era bien claro que aquí era un asunto de fe. La conducta que estaba mostrando el apóstol Pedro era una conducta contraria a lo que era la justificación por la fe o la salvación en Jesucristo. Sus prácticas gastronómicas no era el punto principal aquí, no era si comía o si bebía. El punto aquí era cómo se comportaba en cuanto al mensaje del evangelio. Ahora, en Gálatas lo vimos de esta manera, pero en Colosenses, en el capítulo 3, el versículo 11 dice más poderosamente. Aquí nos está hablando la antigua y la nueva vida en Cristo. Y aquí el apóstol dice: revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11: porque no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siendo libre, sino en Cristo es el todo en todos. Así es que sin Cristo no somos nada. Ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay libre, ya no hay esclavo. Todos somos uno en Cristo. Durante la reunión de Pablo en Jerusalén con Pedro, hubo este conflicto. Los gentiles podían, llegaron a resolver este conflicto. Los gentiles podían disfrutar de todas las bendiciones de Dios. Tanto así dice: en Cristo hice entender que someterse primeramente a la circuncisión. La actitud de Pedro ahora ponía en riesgo ese acuerdo. Allí donde estés, los cristianos, judíos y gentiles se habían reunido en un ambiente de confraternización abierta. Ahora la congregación estaba dividida y esto podía llevar a tener una iglesia dividida en el futuro. De tal manera que no es por lo que hagan, no es por obra, sino por la fe en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, es por la fe en Cristo Jesús. Los que están en Cristo, nueva criatura es. Así es que, dice aquí, según el punto de vista de Pablo, el comportamiento de Pedro implicaba que los cristianos gentiles eran creyentes de segunda clase. Las acciones de Pedro presionarían a los gentiles a ceder si querían experimentar la plena comunión. Por ende, Pablo dice: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y como judío y no como judío, ¿por qué obligas a los
obligas a los gentiles a judaizar. De tal manera que la preocupación de Pablo era que el evangelio puro de la justificación por la fe y no por las obras fuera pervertido por la conducta del apóstol San Pedro. De tal manera que hay que estar claro en esto: el evangelio es por fe y para fe. Pedro contaminó a Bernabé. Bernabé se comportó hipócritamente. Ahora, ¿qué pasa cuando tú eres presionado? Cuando algunas veces vas a un lugar donde tú vas y hay comida que tú no debes de comer, ¿qué tienes que hacer? O cuando se hacen cosas que no agradan a Dios, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Bueno, recuerde que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso el apóstol Pablo dijo: yo soy llamado por Cristo para ser ministro. No por hombres, ni para hombres, porque el apóstol Pablo no estaba ahí para agradar a hombres, sino para agradar a Dios. Y esta era la preocupación del apóstol San Pablo. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.